Usagi Yojimbo es el personaje más reconocido del historietista estadounidense Stan Sakai. En parte, gracias a diferentes crossovers que tuvo con las Tortugas Ninja en los cómics, en la serie animada y en las figuras de acción, se hizo popular en muchos países del mundo. Desde finales de los años 80 hasta nuestros días, Usagi y las Tortugas Ninja se han cruzado y luchado juntos varias veces. Hoy voy a contarte el origen de todo, cómo nació el crossover entre Usagi Yojimbo y las Tortugas Ninja. Oh, shell shock. El cómic de Usagi Yojimbo fue publicado por primera vez en 1984, el mismo año en el que se publicó el primer cómic de las Tortugas Ninja. Ambos cómics eran publicaciones en blanco y negro, algo que no era muy común en esa época. Ambos se publicaban de forma independiente, ambos tratan sobre animales antropomórficos y, además, Usagi era samurái y las tortugas eran ninja. Un crossover de estos dos mundos parecía algo inevitable, aunque el mundo en el que se desarrollaban las historias de ambos personajes parecía que no tenían mucho que ver el uno con el otro, el antiguo Japón feudal y la Nueva York de los años 80. A Kevin Eastman y Peter Laird, creadores de las Tortugas Ninja, les gustaba mucho el trabajo de Stan Sakai con Usagi, y a Sakai le gustaba también el trabajo de Eastman y Laird. Un día, Sakai les envió un dibujo que hizo de Usagi junto a las Tortugas Ninja. Lo hizo solo por diversión y como una muestra de la admiración que tenía hacia su trabajo. El dibujo les gustó tanto que decidieron publicarla en un cómic de las Tortugas Ninja, específicamente en el número 1 de la microserie de Donatello. La publicación del dibujo fue una sorpresa para Sakai. En una entrevista, mencionó que si hubiera sabido que ese dibujo iba a ser publicado, se hubiera esforzado un poco más en el diseño. Ese sería el primer crossover oficial entre Usagi Yojimbo y las Tortugas Ninja. Luego de esto, Eastman, Laird y Sakai siguieron en contacto, y tiempo después, Sakai fue invitado a participar en el cómic Turtle Soup, una publicación especial de Mirage Comics del año 1987, en la que varios artistas crearon sus propias historias cortas de las Tortugas Ninja. El problema de que existieran siglos de diferencia entre Usagi y las tortugas y que ambas historias se desarrollaran en continentes diferentes se solucionó fácilmente con saltos en el espacio y en el tiempo. Esa primera historia crossover se llamó Sopa de Tortuga y Estofado de Conejo. La historia de este cómic se ubica temporalmente después del cómic número 8 de las Tortugas Ninja, luego de que conocieran a Renet Daily y a Lord Simultáneo. Leonardo estaba concentrado en sus asuntos, hasta que es absorbido por un portal del tiempo que lo lleva al antiguo Japón feudal. Allí se encuentra con unos forajidos Ronin que van a robarle, pero Leonardo se defiende peleando contra ellos. Mientras tanto, muy cerca de ahí, Miyamoto Usagi estaba caminando por el campo, cuando de repente es atacado por ninjas del clan Neko. Los guerreros que estaban en ambas batallas se encuentran unos con otros, hasta que los únicos que quedan en pie son Leonardo y Usagi. Ambos piensan que el otro es uno más de sus enemigos. Se atacan el uno al otro, pero justo en el momento del primer golpe, Leonardo es devuelto a su línea temporal. Usagi termina chocando contra un árbol y Leonardo chocando contra sus hermanos.
El segundo crossover ocurrió en el cómic número 10 del volumen 1 de Usagi Yojimbo, publicado por Fantagraphics en 1988. Esta historia, llamada El Cruce, fue escrita y dibujada por Peter Laird. Vemos cómo unos niños juegan a ser un samurái y su aprendiz. Usagi los interrumpe para contarles una historia sobre la arrogancia. Cierto día, mientras entrenaba, Usagi se encontró a un monje descansando al lado de un árbol. Lo despierta y lo obliga a que lo ayude a cruzar un río. El monje acepta y lo lleva en hombros. De repente, el monje desaparece y Usagi cae al río. El monje aparece de nuevo y se quita su traje, revelando que era Leonardo disfrazado. Ambos deciden seguir la pelea que empezaron en su encuentro anterior, luchando por un largo rato. En cierto momento, Leonardo baja la guardia, lo que es aprovechado por Usagi para atacar, pero pierde el equilibrio y cae. Leonardo reconoce que es un guerrero con grandes habilidades y decide dejar la pelea hasta ahí. Usagi también reconoce que Leonardo es un guerrero con honor y hace las paces con él. En ese momento termina la historia que les estaba contando a los niños, dejándoles la moraleja de tratar con respeto a los demás. El tercer crossover de Usagi Yojimbo y las Tortugas Ninja llegó en 1989, en otro cómic que recopila diferentes historias de las Tortugas Ninja creadas por otros artistas. Esta publicación se llamó Shell Shock, una colección de 26 historias, 19 de ellas reimpresiones de otras fuentes y 7 como material nuevo. Fue publicado por Mirage Comics en diciembre de 1989. El principal objetivo de este cómic fue ayudar a recoger dinero para la lucha contra el analfabetismo en Estados Unidos. Esta historia se llamó El Tratado y es una continuación directa de Sopa de Tortuga y Estofado de Conejo. Un día, Leonardo iba corriendo a la casa de April para encontrarse con ella y las otras tortugas para comer pizza. Y de repente es absorbido otra vez por un portal del tiempo que lo lleva al antiguo Japón. Allí ve que Usagi está a punto de ser atacado por un ejército de ninjas, así que decide interrumpir para ayudar al conejo samurái. Los ninjas escapan. Usagi le cuenta a Leonardo que él tiene la misión de llevarle a un lord llamado Noriyuki el borrador de un pacto que sellaría un tratado entre dos provincias. Pero uno de los peores enemigos de Usagi, Lord Ikiji, envió a los ninjas del clan Neko para que robaran los documentos que llevaba Usagi. Leonardo le dice a Usagi que a él y a sus hermanos les gustaría ayudarlo y le cuenta que viene de un lugar llamado Nueva York, con grandes edificios y lleno de personas. En medio de la conversación, Usagi y Leonardo son atacados por los ninjas del clan Neko. Uno de los ninjas toma como rehén a una joven que estaba en el lugar. Le pide a Usagi que le entregue los documentos a cambio de la vida de la joven. Usagi acepta. Los ninjas sueltan a la joven y se llevan los documentos. Cuando se van, Usagi le cuenta a Leonardo que todo era un plan que él y su amiga Tomoe organizaron para engañar a sus enemigos, que los documentos que se llevaron los ninjas no eran verdaderos. Cuando Tomoe le pregunta a Leonardo por la caja de pizza que lleva, este desaparece de repente y aparece de vuelta en la casa de April. Los siguientes crossovers vendrían años después. En 1993 se publicó la historia Sombras Verdes, en el volumen número 2 de Usagi Yojimbo, en los números del 1 al 3.
En 2017, IDW publicó el número especial Tortugas Ninja Usagi Yojimbo con la historia llamada Namazu o la historia del gran pez. En 2023, IDW lanza un nuevo crossover llamado Tortugas Ninja Usagi Yojimbo Where When, una miniserie de 5 números que reúne a las tortugas ninja, a Usagi y a todos sus aliados. En esta historia, las tortugas están en la búsqueda del Dr. Where When, atravesando un portal del tiempo que los lleva al Japón feudal, donde se encuentran con Miyamoto Usagi 20 años en el futuro del samurái. Sin embargo, ya han pasado décadas desde que llegó el Dr. Where When y ha construido un feudo con robots samuráis. Su intención es dominar las líneas del tiempo pasadas y actuales. Estos 3 crossovers tendrán su propio video, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para avisarte cuando los publique. La combinación Usagi-Tortugas Ninja no solo se quedó en los cómics, también ocurrió en diferentes series animadas de las Tortugas Ninja. La primera de ellas fue en el episodio número 50 de la serie de los años 90, en el episodio llamado Usagi Yojimbo. Usagi llega a la época de las tortugas por accidente, gracias a una máquina de portales interdimensionales que crea Donatello. Las tortugas buscan ayudarlo a regresar a su dimensión, pero en el camino se encuentran con los planes de Destructor, así que unen fuerzas para detenerlo. En el episodio número 52, llamado Bienvenido a casa, Usagi, Destructor planea engañar a Usagi para que esté en contra de las tortugas. Luego de luchar entre ellos, Usagi descubre los planes de Destructor y se alía de nuevo con las tortugas y lo derrotan. Al final, Usagi no consigue regresar de nuevo a su dimensión y se queda a vivir en la época presente. Es posible que hayan tomado esa decisión con el personaje porque posiblemente tendrían planeado hacer nuevos episodios con él, pero por alguna razón no se hicieron más. La adaptación de Usagi Yojimbo en la serie animada de 2003 es, a mi parecer, una de las mejores. Además de participar en varios episodios, se incluyeron a varios personajes de los cómics. Es un personaje fuerte con grandes habilidades en el combate y construye una amistad muy cercana con Leonardo, muy parecida a la de Rafael con Casey Jones. Usagi participa en la serie desde el arco argumental del Battle Nexus, desde el episodio 49 al 52. Los episodios números 74 y 75, llamados El Mundo Real, se desarrollan en el universo de Usagi, por lo que allí veremos a una buena cantidad de sus viejos amigos y enemigos. En la serie de 2012, Usagi Yojimbo participó en los episodios 111 al 113 de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Aquí, las tortugas ninja son transportadas a una dimensión alternativa donde se encuentran con Miyamoto Usagi. Para encontrar su camino a casa, las tortugas deben ayudar a Usagi en una travesía para ayudar al niño de una profecía, llamado Quintaro, a cumplir con su destino. Las aventuras de Usagi continúan hasta nuestros días, así como sus encuentros con las tortugas ninja. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.